El profesor Nathaniel Aldworth nunca esperó heredar nada importante de su tío abuelo Jeremiah, aquel anticuario solitario que había pasado sus últimas décadas en una mansión ruinosa con vistas al puerto de Innsmouth. Sin embargo, cuando la caja sellada llegó a su alojamiento en Arkham durante el otoño de 1926, envuelta en un hule que apestaba a salmuera y sin remitente, salvo un matasellos descolorido de aquella ciudad costera de mala reputación, Aldworth sintió un inexplicable temblor de aprensión recorrer su cuerpo de erudito. La caja contenía poco valor monetario, unos cuantos manuscritos enmohecidos, encuadernados en una peculiar piel de pescado, varios daguerrotipos de marineros cuyos ojos parecían tener un brillo malsano, y un pequeño ídolo tallado en una oscura piedra basáltica, frío al tacto incluso en el calor de su estudio. El ídolo en sí mismo era inquietante por sus proporciones. Una forma achaparrada y bulbosa con numerosos apéndices que parecían cambiar de configuración según el ángulo de observación, y un rostro, si es que podía llamarse rostro, que sugería simultáneamente los rasgos de una sepia, un dragón y algo para lo que el lenguaje humano no tenía una descripción adecuada, Aldworth, cuyas investigaciones académicas se habían centrado principalmente en el folclore marítimo de Nueva Inglaterra. Se sintió extrañamente atraído por estos artefactos. La carta adjunta de su tío abuelo, escrita con letra temblorosa, ofreció poca información. El objeto proviene del naufragio del Hesperus, recuperado de profundidades que habrían aplastado cualquier barco. El diario del capitán habla de una ciudad. La he visto en sueños, Nathaniel. Ruego que no lo hagas. Esa noche, mientras los vientos otoñales sacudían las ventanas de su estudio, Aldworth experimentó el primero de sus sueños. Se encontraba en una orilla de arena negra bajo aguas que se cernían sobre él con una fuerza insoportable, y ante él se alzaba una arquitectura de una inmensidad tan ciclópea que su mente dormida retrocedía ante su geometría. Torres y cúpulas de diseño grotesco, no euclidiano, se extendían hacia una superficie invisible, cubierta de bajorrelieves que representaban seres que jamás habían pisado los continentes terrestres. Y desde lo más profundo del abismo surgió un sonido, una pulsación grave y rítmica que no era exactamente sonido ni vibración, sino algo que resonaba en la esencia misma de su conciencia onírica. Se despertó antes del amanecer con el sabor a sal en los labios y la convicción de que en algún lugar, en profundidades inexploradas por cualquier cartógrafo, algo vasto y paciente se había percatado de su existencia. El ídolo sobre su escritorio parecía relucir por la humedad, aunque la noche había sido seca, y al tocar su superficie, habría jurado que sintió un pulso bajo la piedra. La parte racional de la mente de Aldworth insistía en que estos eran meros productos de una imaginación hiperactiva, estimulada por las crípticas advertencias de su tío abuelo y la naturaleza innegablemente perturbadora de los artefactos. Sin embargo, a medida que transcurrían los días y el otoño se adentraba en el gélido abrazo del invierno, sus pensamientos volvían con obsesión al ídolo y a los fragmentos de información que contenían los papeles de su tío abuelo. Había referencias a un culto, menciones dispersas de reuniones en remotas regiones costeras, de ritos celebrados bajo la luna llena cuando las mareas subían de forma anormal, de devotos que hablaban en un idioma anterior a cualquier lengua humana conocida. Lo más inquietante eran los bocetos, toscos dibujos de un símbolo que aparecía repetidamente en los manuscritos, un diseño geométricamente complejo que incorporaba tentáculos, ojos y ángulos que parecían retorcerse sobre la página. Este mismo símbolo, observó Aldworth con creciente inquietud, estaba tallado en la base del ídolo, junto con caracteres que no se parecían a ningún alfabeto que hubiera encontrado en sus años de investigación anticuaria. Sus colegas de la Universidad de Miskatonic comentaron el cambio en su comportamiento. El profesor Armitage, el anciano bibliotecario que dirigía la colección restringida de la institución, notó que Aldworth había desarrollado la costumbre de mirar hacia el este, como si escuchara algo que el viento traía del mar. Sus solicitudes de acceso a ciertos textos prohibidos, el manuscritos penacóticos, fragmentos del libro de Avon y el más temido de los grimorios, el Necronomicon, el caso del árabe loco Abdul al-Hazred, causó sorpresa entre los profesores, aunque nadie pudo negar que sus credenciales académicas justificaban tal investigación. Fue en el Necronomicon, fue precisamente en un pasaje que los bibliotecarios habían intentado ocultar con tinta gruesa, donde Aldworth encontró su primera pista sustancial. El texto, traducido del griego al latín y de ahí al inglés arcaico, hablaba del morador del Golfo, un ser de tal antigüedad que había gobernado la tierra antes del surgimiento de la humanidad y que ahora dormía en una ciudad sumergida donde la geometría de la existencia se inclina hacia lo inconcebible. El pasaje continuaba con una invocación que Aldworth no se atrevió a pronunciar en voz alta
y terminaba con una profecía. Cuando las estrellas recuperen su antigua configuración, lo que duerme despertará. Los mares entregarán a sus muertos y la tierra quedará limpia de la breve infestación de la humanidad. Esa noche, mientras Aldworth estaba sentado en su estudio rodeado de libros y manuscritos, el ídolo comenzó a llorar. No había otra palabra para describir el fenómeno. Gotas de un fluido transparente y viscoso se filtraban de su superficie, acumulándose sobre su escritorio con el inconfundible olor a aguas profundas del océano. Al tocar el líquido, le quemó los dedos con una frialdad gélida, y esa noche sus sueños se volvieron más vívidos y terribles que nunca. El invierno se abatió sobre Arkham con una severidad inusual, trayendo consigo tormentas que aullaban desde el norte con una furia impropia de la época. Sin embargo, no era el frío lo que inquietaba a Aldworth, sino una cualidad del aire, una presión, una tensión, como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa, más resistente a la respiración. Sus colegas atribuyeron esta sensación a los peculiares patrones climáticos, pero Aldworth sabía que no era así. Había empezado a notar cosas que otros pasaban por alto. La forma en que las nubes en el horizonte oriental a veces formaban patrones que se parecían al glifo con tentáculos de los papeles de su tío abuelo. La forma en que los gatos del pueblo evitaban ciertas calles al anochecer. El aumento de los informes de pesadillas entre los residentes más sensibles de Arkham. Indagó, con cuidado y de forma indirecta, sobre los últimos años de su tío abuelo. Lo que descubrió no alivió su creciente aprensión. Jeremiah Aldworth se había vuelto cada vez más solitario en los meses previos a su muerte, aventurándose solo en las horas más oscuras de la noche para caminar por los deteriorados muelles de Innsmouth. Los pescadores decían haberlo visto de pie durante horas al borde del muelle, mirando las olas y murmurando en un idioma que no se parecía en nada al inglés ni a ninguna otra lengua reconocible. Su ama de llaves, una taciturna mujer de ascendencia portuguesa, lo había encontrado en varias ocasiones de pie ante el ídolo en un estado de aparente catalepsia, con la mirada vidriosa y los labios moviéndose en silencio. El informe del forense, que Aldworth obtuvo a través de contactos profesionales, indicó que la causa de la muerte fue un fallo cardíaco, pero señaló circunstancias peculiares. El cuerpo había sido descubierto en el estudio, desplomado ante el ídolo, con una expresión de terror tan extrema que el forense se vio obligado a anotarla específicamente. Más inquietantes eran las marcas en la piel, extrañas impresiones, casi como ventosas, dispuestas en patrones geométricos a lo largo del pecho y los brazos, aunque no se había producido ninguna lesión en la piel. Aldworth viajó a Innsmouth una gris mañana de diciembre, tomando el decrépito autobús que era el único transporte regular a ese aislado pueblo costero. El viaje lo llenó de una creciente sensación de temor, pues a medida que se acercaban a la costa, la misma calidad del paisaje parecía cambiar. Los árboles se retorcían y se atrofiaban, la tierra adquirió un peculiar tono gris verdoso, y los pocos habitantes visibles desde la carretera parecían deformes, con rostros que sugerían una mezcla insalubre de características humanas e ictioideas. El pueblo en sí era un ejemplo de decadencia. Edificios antaño prósperos ahora estaban vacíos y derrumbándose, con las ventanas oscuras y las puertas abiertas como bocas de cadáveres. El puerto apestaba a pescado muerto y a algo más, algo antiguo y orgánico que desafiaba cualquier descripción. Los pocos residentes que se aventuraban a salir a las calles se movían con un peculiar andar arrastrando los pies y evitaban la mirada de Aldworth con una aversión casi palpable. La mansión de su tío abuelo se alzaba sobre una colina baja con vistas al puerto. Su arquitectura victoriana se encontraba ahora en un estado de abandono grotesco. El ama de llaves había huido hacía tiempo, y Aldworth se vio obligado a romper una ventana trasera para entrar. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y olía a mar, aunque estaban a unos 100 metros de la orilla. Todas las superficies estaban cubiertas por una fina capa de sal, y en varias habitaciones se habían acumulado charcos de agua de mar en el suelo, aunque no se veía el origen de la humedad. En el estudio donde había fallecido su tío abuelo, Aldworth encontró evidencia de una investigación obsesiva. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico, cartas náuticas y bocetos del símbolo tentacular. Un gran mapa del Océano Pacífico dominaba una de ellas, con numerosos lugares marcados en tinta roja, un conjunto de puntos que formaban un triángulo irregular en el Pacífico Sur, una zona que las cartas náuticas designaban como innavegable debido a corrientes impredecibles y frecuentes tormentas. Entre los papeles esparcidos por el escritorio, Aldworth descubrió un diario escrito con la letra cada vez más errática de su tío abuelo. Las entradas narraban una caída en la obsesión que reflejaba sus propias experiencias recientes. Jeremiah estaba convencido de que algo estaba despertando en las profundidades.
de que los sueños que lo atormentaban no eran simples pesadillas, sino visiones transmitidas por una inteligencia de incalculable edad y poder. Llama a aquellos cuyas mentes pueden percibir su presencia. Y decía una entrada: los sueños no son aleatorios, son una invitación o quizás una advertencia. La ciudad se despierta en su letargo milenario. Las estrellas se están alineando. La última anotación, fechada 3 días antes de su muerte, consistía en una única frase escrita en letras tan contundentes que desgarraban el papel: «Sabe mi nombre». Esa noche, durmiendo a ratos en una habitación que había pertenecido a su tío abuelo, Aldworth tuvo el sueño más vívido hasta la fecha. Caminó por las calles de aquella imposible ciudad sumergida, pasando junto a edificios cuya arquitectura desafiaba la comprensión racional, con superficies cubiertas de bajorrelieves que representaban la historia de una civilización que floreció cuando la Tierra era joven. Criaturas se movían por aquellos pasajes submarinos, seres ni completamente peces ni completamente humanoides, con movimientos fluidos y decididos. Y en la plaza central de aquella metrópolis sumergida se alzaba un templo de proporciones tan asombrosas que su mente luchaba por abarcar su escala. Y ante ese templo yacía algo vasto y onírico, una presencia de tal inmensidad cósmica que, incluso dormido, la conciencia de Aldworth amenazaba con hacerse añicos bajo el peso de su proximidad. Se despertó gritando y descubrió que las paredes de su habitación estaban mojadas con agua de mar. Los fenómenos se intensificaron al regresar Aldworth a Arkham. El ídolo, que había traído insensatamente de Innsmouth, ya no solo lloraba. Había comenzado a latir con una tenue luminiscencia durante las horas posteriores a la medianoche. Un enfermizo resplandor verde azulado que proyectaba sombras retorcidas sobre las paredes de su estudio. La luz parecía emanar del interior de la propia piedra, como si algún proceso orgánico se estuviera produciendo en su estructura cristalina, y cuando Aldworth acercó la oreja a su superficie, pudo jurar que oyó sonidos. No el ritmo de procesos geológicos, sino algo parecido a la respiración o la lenta circulación de fluidos por canales invisibles. Más inquietantes fueron los efectos sobre el entorno local. Los estudiantes informaron haber visto luces extrañas sobre el río Miskatonic al anochecer, resplandores fosforescentes que se movían con un propósito aparente bajo la superficie cubierta de hielo. Habían comenzado a aparecer peces en el río en cantidades inusuales, especies que deberían haberse encontrado solo en las partes más profundas del Atlántico, con cuerpos deformados y ojos extrañamente perspicaces. Los perros del pueblo aullaban por la noche, y varios residentes se quejaron del olor a mar que impregnaba sus casas. A pesar de la ubicación de Arkham a cierta distancia de la costa, el propio Aldworth estaba cambiando. Su sueño, cuando podía, se veía atormentado por sueños tan intensos que se despertaba exhausto con las sábanas empapadas de sudor y agua de mar. Siempre agua de mar, esa humedad salada sin origen racional. Sus manos habían desarrollado un temblor persistente y sus ojos habían adquirido una intensidad inquietante que hacía que sus colegas evitaran las conversaciones prolongadas. Y lo más significativo es que había empezado a oír el sonido, esa pulsación baja y rítmica que existía en el umbral mismo de la percepción, una vibración que parecía emanar no de ninguna fuente externa, sino de las estructuras profundas de la propia realidad. El profesor Armitage, observando estos cambios con creciente preocupación, tomó a Aldworth aparte una tarde de febrero y le habló con una franqueza inesperada. «Ya lo he visto antes», dijo el anciano bibliotecario con la voz cargada de implicaciones. «Hay objetos, textos, ideas que influyen en ciertas mentes, mentes capaces de percibir dimensiones de la realidad que la mayoría de los humanos afortunadamente ignoran. Las investigaciones de tu tío abuelo lo llevaron por un camino peligroso y me temo que tú estás siguiendo sus pasos. Algunos conocimientos no están hechos para la comprensión humana, Nathaniel. Algunas verdades son incompatibles con la cordura». Pero Aldworth estaba más allá de tales advertencias. La compulsión que lo impulsaba era más fuerte que el miedo racional, más fuerte que el instinto de supervivencia. Estaba convencido de que comprender el misterio era el único camino para liberarse de su influencia, que solo comprendiendo plenamente la naturaleza de aquello que atormentaba sus sueños podría esperar escapar de sus garras. Su investigación adquirió una intensidad febril. Relacionó desastres marítimos con ciclos lunares, observando una inquietante correlación entre ciertas fases de la luna y reportes de ahogamientos masivos, desapariciones de barcos e inundaciones costeras. Recopiló relatos de sueños de pacientes en diversos manicomios, encontrando motivos recurrentes: la ciudad hundida, los seres con tentáculos, la vasta presencia onírica que aguardaba en el abismo. Estudió la mitología antigua y halló ecos de la misma entidad en diversas culturas.
Los polinesios hablaban de Cthulhu, el dios durmiente. Tribus africanas recónditas veneraban a un ser al que llamaban el que aguarda abajo. Incluso en las leyendas fragmentarias de la América precolombina, había referencias a una civilización sumergida y a sus terribles dioses. Las mareas alrededor de Arkham comenzaron a comportarse de forma extraña. El río Miskatonic, aunque alejado de la influencia del océano, empezó a mostrar patrones de marea que desafiaban cualquier explicación hidráulica. 2 veces al día sus aguas subían y bajaban varios metros, y durante estas fluctuaciones aparecían cosas, monedas antiguas con diseños desconocidos, fragmentos de piedra tallada y en una ocasión, una pequeña estatuilla idéntica al ídolo que poseía Aldworth, aunque tallada en un material diferente, una especie de piedra similar al jade, surcada por vetas de lo que parecía ser oro. En la noche de luna nueva de finales de febrero, Aldworth presenció un suceso que destrozó cualquier escepticismo. Había estado trabajando hasta tarde en su estudio, rodeado de libros abiertos y papeles dispersos, cuando el ídolo comenzó a emitir no luz, sino sonido, un tono profundo y resonante que parecía eludir por completo sus oídos y vibrar directamente en su cráneo. Simultáneamente, toda la masa de agua de su estudio, el cristal de su escritorio, la humedad de las ventanas, incluso la tinta de su pluma, comenzó a moverse, formando patrones que replicaban el glifo tentacular con perfecta precisión. El sonido se intensificó tanto que Aldworth creyó que su mente se rompería bajo la presión, y entonces de repente cesó. En el repentino silencio que siguió, oyó voces no desde fuera de su habitación, sino desde una distancia imposible, como transmitidas a través de vastas extensiones de agua. Las voces cantaban en ese idioma desconocido de sus sueños, y aunque no podía entender las palabras, su propósito era inconfundible. Llamaban algo, lo convocaban desde las profundidades donde había dormido durante incontables eones. Cuando finalmente amaneció, Aldworth descubrió que todos los espejos de su alojamiento se habían agrietado, formando patrones que irradiaban desde un punto central, y que su piel estaba cubierta con las mismas impresiones de ventosas que se habían encontrado en el cadáver de su tío abuelo, indoloras, sin dejar heridas pero innegablemente presentes, dispuestas en diseños que hacían eco de la geometría alienígena del ídolo. Comprendió entonces, con una claridad que era en sí misma una especie de horror, que había quedado marcado, elegido como conducto para algo que debería haber permanecido durmiendo para siempre en las ciegas profundidades del océano. La primavera llegó tarde a Nueva Inglaterra ese año, y al llegar, trajo consigo una sensación de maldad que ni siquiera los residentes más insensibles de Arkham podían ignorar. El aire olía constantemente a mar, a pesar de la ubicación del pueblo en el interior. Llovía con una frecuencia inusual, y en esa lluvia a veces se encontraban pequeños organismos, cosas transparentes como medusas, pólipos, criaturas que no deberían haber existido en las precipitaciones de agua dulce y que se disolvían en una sustancia viscosa y maloliente poco después de ser recolectadas. Aldworth había dejado de asistir a sus clases universitarias, dedicándose por completo a una investigación que había adquirido características de monomanía. Su alojamiento se había convertido en un caos de documentos, mapas y artefactos, con las paredes ahora cubiertas de sus propios bocetos y diagramas que intentaban cartografiar la imposible geometría de la ciudad hundida. Había adquirido por medios que no se preocupó de examinar con demasiado detenimiento varios textos adicionales de la colección restringida de la universidad, tratados sobre corrientes oceánicas, estudios de topografía submarina y, lo más significativo, un fragmento traducido del texto de Relié, un manuscrito tan antiguo y corrupto que los eruditos debatieron si era genuino o un elaborado engaño. El texto de Relié hablaba de una ciudad que se había hundido bajo las eras del Pacífico antes del surgimiento de la humanidad, una metrópolis construida por seres que vinieron de las estrellas cuando la Tierra era joven. Estas entidades, el texto las llamaba los grandes antiguos, poseían conocimientos y poderes que las convertían en seres divinos según los estándares humanos, y moldearon el planeta según sus propósitos, creando formas de vida a su servicio y erigiendo monumentos que encarnaban principios matemáticos desconocidos para la ciencia terrestre. Pero estos antiguos habían sido derrotados, o quizás simplemente aprisionados por fuerzas que el texto no identificaba con claridad. Sus ciudades fueron derribadas, hundidas bajo las olas o sepultadas en el desierto, y los propios seres quedaron sellados en un sueño inmortal, muertos pero soñando, según el manuscrito. Sin embargo, el texto dejaba claro que este encarcelamiento no era permanente. Cuando ciertas configuraciones estelares se repetían, ciclos que abarcaban milenios,
Los sellos se debilitaban y los antiguos comenzaban a agitarse en sus tumbas submarinas. El texto identificaba la ubicación de la ciudad principal, sede del más grande de los antiguos, en coordenadas del Pacífico Sur que coincidían exactamente con las del mapa de su tío abuelo. La zona era remota, lejos de cualquier ruta marítima, y las cartas náuticas la señalaban como una región de corrientes impredecibles, tormentas espontáneas y anomalías en la brújula que dificultaban la navegación. Varias expediciones habían intentado explorar la región, pero todas habían terminado en desastre. Barcos desaparecían sin dejar rastro, tripulaciones enloquecidas por pesadillas y, en un caso notorio, un buque de guerra entero fue encontrado a la deriva con todos sus tripulantes muertos. Con los rostros congelados en expresiones de terror absoluto, Aldworth comenzó a recopilar un expediente de estos incidentes. Allí estaba el Vigilante, un barco ballenero que había desaparecido en 1846, cuyo cuaderno de bitácora del capitán fue recuperado 3 años después en una botella y que contenía solo anotaciones cada vez más perturbadoras sobre la ciudad en ascenso y los ángulos que se inclinan hacia la locura. Emma, perdido en 1912, cuyo único sobreviviente había sido rescatado de una balsa salvavidas en estado de catatonia, del que emergió solo para hablar, con una voz que no era la suya, palabras en ese idioma desconocido antes de morir sin causa física aparente. Más recientemente, una expedición científica en 1925 intentó un estudio de las profundidades marinas de la región utilizando un equipo de buceo experimental. La expedición concluyó cuando uno de los buzos, tras ser rescatado desde una profundidad de aproximadamente 200 brazas, emergió balbuceando sobre muros y torres muy abajo, sobre tallas que dolían al contemplarlas y sobre algo inmenso que abrió los ojos en la oscuridad y lo miró. El buzo falleció posteriormente en el mar, aunque el médico del barco no pudo identificar la causa más allá de un shock psicógeno profundo. El hilo conductor de todos estos relatos eran los sueños. Cada superviviente, cada bitácora, cada testimonio perturbado hacía referencia a los sueños que habían atormentado a las tripulaciones al acercarse a esa región del Pacífico. Sueños de ciudades sumergidas, de criaturas que no eran ni peces ni hombres, de una presencia colosal que aguardaba en las profundidades con la paciencia de eras geológicas. Los propios sueños de Aldworth se habían convertido en algo que trascendía las pesadillas habituales. Ya no solo presenciaba la ciudad hundida, la habitaba recorriendo sus pasillos con una familiaridad que sugería recuerdos más que imaginación. Conocía el propósito del gran templo en su centro. Comprendía que era a la vez prisión y palacio, una estructura diseñada para contener algo que no podía ser asesinado, solo constreñido. Sentía la presencia del mismísimo soñador, esa vasta conciencia que llenaba la ciudad como el agua llena un recipiente, una mente tan extraña e inmensa que el contacto incluso con la periferia de su conciencia era suficiente para destrozar la razón humana. Y supo, con una certeza que superaba el análisis racional, que el soñador estaba tomando conciencia del mundo de la superficie, que su sueño se estaba haciendo más ligero, que se acercaba el momento de su despertar. En abril, actuando sobre la base de las referencias encontradas en el texto de Raleigh Aldworth, viajó al pueblo costero de Kingsport, donde la leyenda hablaba de un culto que persistía desde la época colonial. El pueblo se aferraba a la costa rocosa como un percebe, con sus antiguos edificios agazapados contra el constante embate del viento y las olas. Los habitantes eran reservados, con los rasgos curtidos de aquellos cuyos antepasados habían vivido junto al mar durante generaciones, y miraban las preguntas de Aldworth con una sospecha que rayaba en la hostilidad. Sin embargo, la persistencia y cierta dosis de soborno táctico finalmente dieron resultados. Un anciano pescador llamado Zadok Allen, cuya mente se había relajado un poco tras décadas de alcohol y aislamiento, se mostró dispuesto a hablar de asuntos que otros no reconocerían. En una taberna junto al muelle que apestaba a pescado y whisky barato, con el rompimiento de las olas como fondo rítmico, el anciano habló de la Orden Esotérica de Dagón, una sociedad secreta cuyas raíces se remontaban a los primeros días de la fundación de la aldea. Adoran algo de las profundidades, susurró Zadok mientras sus ojos legañosos se dirigían nerviosos hacia la puerta. Algo que era antiguo cuando el mundo era joven. Mi abuelo me contaba historias transmitidas de los primeros pobladores, que las aprendieron de los salvajes que vivieron aquí antes. Hay una ciudad bajo las olas, dijo, un lugar de piedra y coral donde habitan los profundos, y debajo de esa ciudad está la guarida de su dios, el gran soñador que duerme y sueña. Las manos del anciano temblaban mientras bebía, y su voz se redujo a un susurro apenas audible por encima del ruido ambiental de la taberna. La orden se reúne cuando la luna está en su punto justo, en las cuevas bajo el promontorio.
Hacen ofrendas al mar, y a veces seres emergen de las profundidades para aceptarlas. Los vi una vez de niño, seres que caminaban como hombres, pero tenían caras de pez, la piel verde grisácea y cubierta de escamas. Subieron a la playa y hablaron con los líderes de la orden con voces que parecían el viento en una tumba, y luego volvieron a las olas, y el mar permaneció en calma durante meses. Continuó describiendo ceremonias que había presenciado desde escondites entre las rocas, rituales que incluían cánticos en el idioma desconocido, el lanzamiento de ídolos de formas extrañas a las olas y, lo peor de todo, un patrón de desapariciones. Los jóvenes del pueblo se unían a la orden y al cabo de un tiempo desaparecían. La versión oficial siempre decía que se habían marchado en busca de oportunidades en las ciudades, pero Zadok sabía más. Se adentran en el mar, dijo. Bajan a la ciudad y nunca regresan. O si lo hacen, han cambiado, son algo ya no del todo humano, algo que pertenece más al agua que a la tierra. Armado con esta información, Aldworth pasó varias noches oculto entre las rocas del promontorio, esperando una de las ceremonias que Zadok había descrito. Su paciencia se vio recompensada la noche de luna llena, cuando presenció una procesión de figuras encapuchadas que descendían por un sendero oculto hacia la entrada de una cueva que solo se revelaba con la marea baja. Desde su escondite podía oír el cántico que resonaba en la caverna, la misma invocación rítmica de sus sueños, las palabras que parecían eludir la comprensión consciente y resonar directamente con alguna parte primitiva y acuática del cerebro. La ceremonia duró horas y a medida que avanzaba, el mar mismo pareció responder. Las olas se hicieron más grandes y regulares, rompiendo contra las rocas con un ritmo que coincidía con las invocaciones de los cantores. Luces fosforescentes aparecieron bajo la superficie, moviéndose con una inteligencia decidida. Y entonces, cuando el canto alcanzó su punto álgido, surgieron formas del agua. No los híbridos pez humano que Zadok había descrito, sino algo más. Algo que la mente de Aldworth luchaba por procesar incluso cuando sus ojos registraron su presencia. Su estructura era aproximadamente humanoide, pero estaban cubiertos de lo que podrían haber sido escamas o algún tipo de armadura quitinosa que brillaba con la luz de la luna. Sus cabezas eran alargadas y bulbosas, con grupos de tentáculos donde abría una boca humana, y sus ojos, esos ojos terribles y astutos, reflejaban la luna con un brillo opalescente que sugería una inteligencia y una extrañeza incomprensibles para los humanos. Se movían con una fluidez y una gracia absolutamente inhumanas, y en sus apéndices palmeados llevaban objetos que brillaban en la oscuridad, ofrendas quizás, o artefactos de la ciudad sumergida. El encuentro entre los cultistas y estos seres duró apenas unos minutos. Se intercambiaron palabras en esa lengua desconocida, se transfirieron objetos, y luego las criaturas regresaron al mar sin apenas salpicar. Pero en esos pocos minutos, Aldworth recibió la confirmación de verdades que su mente racional había luchado por aceptar. Efectivamente existían seres que habitaban en las profundidades del océano, seres cuya civilización precedió a la humanidad, y esos seres mantenían contacto con cultistas humanos que los veneraban como dioses. Huyó de Kingsport esa noche, demasiado conmocionado para permanecer un día más en aquella aldea maldita, pero llevaba consigo algo más que el recuerdo de lo que había presenciado. Uno de los cultistas había dejado un pequeño libro. Aldworth no sabía si se le había caído por accidente o lo había abandonado deliberadamente. El libro estaba encuadernado en un material parecido al cuero, pero con la textura de la piel de pescado, y sus páginas estaban cubiertas de caracteres de aquella escritura desconocida, junto con ilustraciones que le hacían doler los ojos al verlas, diagramas del trazado de la ciudad hundida, bocetos de los seres que la habitaban y, lo más importante, un mapa que mostraba la ubicación de la ciudad con mayor precisión que cualquier otra que Aldworth hubiera descubierto hasta entonces. Pero fueron las últimas páginas del libro las que más le estremecieron. Representaban el templo central de la ciudad, y dentro de él, una figura, si es que figura podía llamarse, de una inmensidad tan grotesca que el artista se vio obligado a mostrarla en fragmentos, piezas de un todo demasiado vasto para ser plasmado en una sola página. Una cabeza que no era ni achaparrada ni exactamente octopoide, sino que combinaba aspectos de ambos con elementos arquitectónicos que sugerían que era tanto una estructura como un ser vivo. Alas o quizás aletas plegadas en reposo, pero que se insinuaban de enorme extensión. Y bajo todo ello, una sensación de escala colosal, de un ser cuyo tamaño se medía en términos geográficos más que biológicos, garabateadas en el margen, con una caligrafía que variaba enormemente entre páginas, lo que sugería varios autores a lo largo de un periodo prolongado. Había anotaciones en un inglés deficiente, el que espera,
El soñador en las profundidades, cuando las estrellas estén en su sitio. Y lo más inquietante, pronto, muy pronto, mayo trajo consigo una transformación de Arkham que fue percibida incluso por los residentes más ciegos a lo inusual. El río Miskatonic había adquirido un tono verde enfermizo, y se encontraron peces muertos flotando en tal cantidad que el Departamento de Salud se vio obligado a emitir advertencias contra el consumo de cualquier forma de vida acuática del río. Varios estudiantes de la universidad reportaron pesadillas de tal intensidad que buscaron tratamiento en la enfermería del campus. Y los médicos observaron que todos estos estudiantes describían imágenes oníricas sorprendentemente similares. Vastas ciudades bajo el mar, cánticos en idiomas desconocidos y una sensación de algo inmenso que se agitaba en profundidades inconmensurables. El ídolo en posesión de Aldworth se había vuelto casi insoportable de tener cerca. Latía constantemente con esa luminiscencia enfermiza y los sonidos que emitía, audibles solo para él mismo. O eso creía. Habían evolucionado desde la sugestión de una respiración hasta algo más complejo. Ritmos que podrían haber sido habla, patrones que podrían haber sido pensamientos. Todo ello reproducido en un medio que el oído humano no estaba capacitado para procesar. Ya no podía tocarlo directamente, pues su superficie se había vuelto dolorosa al contacto, irradiando un frío que quemaba como fuego y una vibración que le hacía doler los huesos. Sin embargo, no podía deshacerse de él, ni siquiera podía sacarlo de su estudio. El ídolo se había convertido en el centro de su obsesión, el ancla que lo conectaba con el misterio que se veía obligado a desentrañar. Era a través del ídolo, había llegado a creer que los sueños se transmitían, no generados por su propia mente, sino recibidos como señales de una fuente inconcebiblemente lejana, una transmisión desde las profundidades donde el soñador yacía en su letargo milenario. El profesor Armitage hizo un último intento de intervención. El anciano bibliotecario se presentó en la habitación de Aldworth una noche tarde, acompañado de 2 colegas del departamento de psicología de la universidad. Encontraron a Aldworth casi desmayado, sin afeitar y demacrado, rodeado de papeles cubiertos de cálculos y diagramas sin sentido racional. La habitación olía a mar, y se habían acumulado charcos de agua salada en los rincones a pesar de la ausencia de cualquier fuente plausible. «Nathaniel», dijo Armitage con una dulzura que desmentía su evidente preocupación, «te estás destruyendo. Cualquier conocimiento que busques no vale este precio. Déjanos ayudarte. Hay tratamientos, terapias». Pero Aldworth lo interrumpió con una risa sin humor. ¿Tratamientos? ¿Propone tratar la realidad misma, profesor? Lo que he aprendido no es una ilusión, sino la verdad. Una verdad terrible y devastadora, pero verdad al fin y al cabo. El universo no es lo que creíamos. No estamos solos en este planeta. Nunca lo hemos estado. Somos simplemente los últimos habitantes de un mundo que ha visto surgir y caer civilizaciones a lo largo de eones que hacen que toda nuestra historia parezca un instante. Y esos primeros habitantes no se han extinguido, simplemente duermen, esperando las condiciones estelares que les permitan volver a dominar, señaló el ídolo con una mano temblorosa. Esto no es un simple artefacto, caballeros, es un faro, un resonador compasivo sintonizado con las vibraciones del abismo. A través de él he tocado la conciencia de algo inmenso, algo que considera a toda nuestra especie como nosotros consideraríamos una colonia de bacterias. Y esa conciencia está despertando. Los sueños se hacen más fuertes. Las manifestaciones aumentan. Cualquier fuerza o circunstancia que haya aprisionado al soñador se está debilitando, y cuando falle por completo, no completó la frase. En ese momento, toda el agua de la habitación, los vasos sobre la mesa, la humedad de las ventanas, incluso el sudor en los rostros de los hombres, empezó a moverse, fluyendo hacia arriba desafiando la gravedad, formando en el aire una representación tridimensional del glifo tentacular. El ídolo resplandecía con una luz tan intensa que parecía arder, y a través de las paredes se oía un sonido como la voz del océano mismo, un rugido que contenía esa pulsación profunda y rítmica que era la seña de identidad del soñador. La visión duró solo unos segundos, pero al terminar, Armitage y sus colegas huyeron aterrorizados, dejando a Aldworth solo con su obsesión. Y esa noche ocurrió la peor de las manifestaciones. Aldworth despertó, si es que despertó, y encontró su habitación transformada. Las paredes se habían vuelto transparentes, o quizás habían dejado de existir por completo, y no se encontraba en su estudio sino en el fondo del océano, rodeado de presiones inimaginables que deberían haberlo aplastado al instante, pero no lo hicieron. La ciudad sumergida se extendía ante él en toda su extraterrestre grandeza, y por primera vez la vio no como un soñador, sino con la claridad de la plena conciencia. La arquitectura era errónea de maneras que le causaban dolor de cabeza. Ángulos imposibles en el espacio euclidiano,
paredes que parecían retroceder en direcciones que no correspondían a ninguna de las 3 dimensiones que sus sentidos percibían normalmente. Los edificios estaban cubiertos de bajorrelieves que representaban una historia que abarcaba distancias estelares. Los antiguos llegando de las estrellas, construyendo sus ciudades, creando vida para poblar su mundo, luchando contra razas rivales de más allá del cosmos y finalmente sucumbiendo hacia alguna catástrofe que las tallas no desvelaban. Caminó por aquellas calles submarinas mientras criaturas pasaban nadando junto a él. Las cosas que había visto en Kingsport y otras aún más extrañas, seres cuyas formas desafiaban cualquier descripción. No le prestaron atención y comprendió que no estaba físicamente presente, que solo su conciencia había sido atraída a ese lugar por la resonancia del ídolo. Y entonces se detuvo ante el gran templo, y las puertas más grandes que cualquier estructura humana, se abrieron ante él. Entró, sabiendo que no debía, impulsado por una fuerza más poderosa que el terror o la razón. El interior era una única y vasta cámara que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones, un espacio que violaba todas las leyes de la física, pero que era innegablemente real. Y en su centro, llenando el templo y, sin embargo, de alguna manera contenido en él, yacía el soñador. La mente de Aldworth se fragmentó ante la visión. El ser era demasiado grande, demasiado fundamentalmente otro, para que la conciencia humana lo registrara por completo. Recibió impresiones. Una masa como una montaña, superficies que podrían haber sido de carne o piedra o algo intermedio, apéndices con funciones que ni siquiera podía imaginar. Y la cabeza, esa cabeza terrible e imposible, a la vez dracónica, cefalopoidea y arquitectónica, con ojos cerrados pero que sin embargo parecían ver, saber, juzgar. El soñador dormía como había dormido durante eones, pero su sueño ya no era profundo. Aldworth podía sentir la enorme conciencia despertándose, acercándose a algo parecido a la vigilia. Los sueños que atormentaban las mentes sensibles de todo el mundo no eran comunicaciones deliberadas, sino simplemente el desbordamiento de esa vasta conciencia a medida que ascendía hacia la conciencia. Y cuando despertó por completo, regresó a su cuerpo físico con una conmoción que le hizo sentir como si se ahogara en reversa. El sol salía, y bajo su luz pudo ver que su piel estaba ahora completamente cubierta por las marcas de las ventosas, patrones que se extendían por su piel como las constelaciones en el cielo. El ídolo permanecía en silencio sobre su escritorio, pero él sabía que el silencio era temporal. El soñador había tocado su mente, lo había marcado indeleblemente, y no había vuelta atrás a la cómoda ignorancia de su existencia anterior. El mes de junio trajo consigo anomalías que ya no podían considerarse coincidencias ni ignorarse ni siquiera por los más ciegos. Los sismógrafos de la universidad registraron temblores provenientes del Océano Pacífico, centrados en la región marcada en los mapas de los cultistas. Los temblores seguían un patrón, rítmico, regular, como el latido de un corazón colosal enterrado bajo leguas de agua y roca. Los oceanógrafos observaron corrientes inusuales que se desarrollaban en el Pacífico. Grandes corrientes circulares sin explicación meteorológica, como si el propio océano estuviera siendo agitado por fuerzas que operaban muy por debajo de la superficie. Los barcos comenzaron a evitar la región por completo. Los capitanes reportaron fallas en las brújulas, tripulaciones azotadas por pesadillas masivas y una sensación generalizada de terror que se intensificaba a medida que las naves se acercaban a esas malditas coordenadas. Un carguero, el Polinesia, había transmitido una llamada de socorro que hablaba de el agua misma subiendo, antes de que la comunicación cesara abruptamente. Cuando un barco de rescate llegó a la posición 3 días después, solo encontraron restos flotando y un superviviente, un oficial subalterno que solo pudo hablar fragmentariamente. La ciudad, vimos las torres surgiendo de las profundidades, los ángulos eran incorrectos, nos miraba. Murió en la enfermería del barco antes de llegar a puerto. Su corazón simplemente dejó de latir, aunque los médicos no pudieron encontrar una causa orgánica. Aldworth había abandonado toda pretensión de vida normal. Permanecía en su estudio día y noche, alimentado por la comida que su preocupada casera dejaba en la puerta, rodeado de sus materiales de investigación y del maldito ídolo que se había convertido en el centro de su existencia. Su aspecto se había deteriorado hasta el punto de escandalizar a quienes lo veían. Su rostro demacrado y surcado de arrugas, sus ojos ardían con una intensidad febril. Sus manos temblaban constantemente con un temblor que parecía reflejar esa profunda pulsación del abismo. Había empezado a comprender el mecanismo del encarcelamiento del soñador. Los antiguos, cualquiera que fuera la catástrofe que los había azotado, no habían sido destruidos, sino simplemente sellados.
sus ciudades hundidas bajo las olas y atrapadas allí por lo que los textos llamaban el signo antiguo, una especie de sello geométrico o matemático que impedía que las ciudades sumergidas se alzaran y sus habitantes emergieran. Pero el sello no era eterno, requería mantenimiento, renovación y, lo más crucial, dependía de ciertas condiciones astronómicas. Los textos hablaban de las estrellas en la dirección correcta, o la correcta alineación de las esferas celestes, y Aldworth había dedicado semanas a cálculos astronómicos para intentar determinar a qué configuración se refería. Lo que descubrió lo llenó de un horror más profundo que cualquier otra experiencia que hubiera tenido. Los planetas se alineaban solo cada 26.000 años, una gran conjunción que crearía efectos gravitacionales mensurables en todo el sistema solar. Y esa alineación estaba casi completa. En cuestión de semanas, quizá días, se cumplirían las condiciones necesarias. Aún más siniestros eran los informes que llegaban de todo el mundo. Aldworth había establecido correspondencia con académicos y coleccionistas de tierras lejanas, y sus cartas pintaban un panorama de perturbación global. En el Pacífico Sur, las islas sufrían terremotos de creciente intensidad. En las regiones costeras de todo el mundo se había producido un aumento de la actividad de culto, reuniones de fieles que realizaban rituales heredados de tiempos inimaginablemente antiguos, todos sincronizados con el calendario lunar y todos orientados hacia el mar. En manicomios desde Londres hasta Singapur, los pacientes reportaban sueños idénticos, hablando en idiomas que nunca habían aprendido, dibujando imágenes del glifo con tentáculos con una repetición obsesiva. Los propios sueños habían evolucionado de meras visiones a algo cercano al contacto real. Aldworth ya no se limitaba a presenciar la ciudad hundida, se comunicaba con ella. O mejor dicho, algo en la ciudad se comunicaba a través de él. Despertaba y se encontraba sentado en su escritorio, con la mano escribiendo páginas de texto en ese idioma desconocido. Caracteres que fluían por el papel con una fluidez que su mente consciente no habría podido alcanzar. Al intentar traducir estos escritos automáticos utilizando las claves lingüísticas fragmentarias de los textos prohibidos, halló profecías y promesas. El despertar estaba cerca. Los mares entregarían a sus muertos, los antiguos reclamarían su dominio, y el breve período de la humanidad como especie dominante terminaría como todos los períodos de este tipo deben terminar, en la extinción o la esclavitud. En la noche del 21 de junio, el solsticio de verano, cuando se decía que los poderes antiguos alcanzaban su máximo esplendor, Aldworth presenció una manifestación que no dejó lugar a dudas sobre la catástrofe inminente. El ídolo explotó con una luz tan intensa que iluminó cada rincón de su estudio como un sol cautivo. La temperatura descendió abruptamente, formando escarcha en las ventanas a pesar del calor del verano, y el aire mismo pareció espesarse, volviéndose resistente a la respiración, como si respirara agua en lugar de atmósfera. Y entonces oyó la voz, no en palabras, ni en ningún medio que el oído pudiera detectar, sino directamente en su conciencia, una transmisión de significado puro que trascendía todos los canales sensoriales normales. La voz era inmensa, incomprensible, antigua e inconmensurablemente inhumana en su cadencia y contenido. Más que hablar, impresionó, imponiendo el conocimiento y la conciencia directamente en su mente con una violencia que, en comparación, hacía que sus revelaciones anteriores parecieran suaves. Aprendió la verdadera naturaleza del soñador. No un dios en ningún sentido que la teología humana pudiera reconocer, sino un ser que trasciende las barreras dimensionales que separan nuestro universo de los infinitos. Los antiguos no se originaron en la Tierra ni en nuestra galaxia, sino que viajaron aquí desde regiones del espacio-tiempo donde las leyes físicas diferían fundamentalmente de las que rigen nuestra realidad. Habían remodelado partes de la Tierra para adaptarlas a su entorno nativo, creando zonas donde la geometría misma era extraña, donde arriba y abajo perdían su significado, y donde la conciencia podía extenderse más allá de las limitaciones de los cuerpos individuales. El propio soñador, sumo sacerdote y arquitecto de R'lyeh, constructor de la ciudad sumergida y guardián del conocimiento anterior a la formación del sol terrestre, había quedado sellado en un sueño inmortal, no por la acción del enemigo, sino por los propios mecanismos de defensa de la ciudad. Cuando una catástrofe cósmica desencadenó la inmersión de R'lyeh, se activaron mecanismos de seguridad para preservar la existencia del soñador, colocándolo en un estado de animación suspendida. Pero ese sueño nunca fue concebido para ser permanente. Era una hibernación a la espera de las condiciones propicias para despertar. Y esas condiciones ahora se estaban acercando a su cumplimiento. La voz, si es que voz podía llamarse, hablaba del tiempo que seguiría al despertar. La humanidad no sería destruida, no de inmediato,
Los antiguos no albergaban ningún rencor hacia los mamíferos de corta vida que habían evolucionado durante su sueño, pero tampoco reconocían ninguna pretensión de la humanidad de dominar el planeta. La Tierra había sido suya durante millones de años antes de que el primer primate se pusiera de pie, y volvería a ser suya. La humanidad se adaptaría o perecería, sobreviviría en los nichos ecológicos marginales que los antiguos permitieran, o simplemente se desvanecería como innumerables especies se extinguieron cuando las circunstancias evolutivas se volvieron en su contra. Al terminar el contacto, Aldworth se desplomó, tendido durante horas en el suelo de su estudio mientras su mente luchaba por asimilar la enormidad de lo aprendido. La marca del soñador lo dominaba ahora de maneras que trascendían las marcas físicas que cubrían su piel. Su conciencia había sido tocada por algo tan vasto y extraño que nunca más podría considerarse puramente humano. Una parte de él ahora existía en esa ciudad hundida, recorriendo sus calles imposibles, respirando sus pasillos inundados, viendo a través de ojos que no eran del todo suyos. Finalmente se levantó, impulsado por una compulsión que no podía nombrar y a la que no se habría resistido ni aunque pudiera. Tenía un último viaje que hacer, una revelación definitiva que presenciar. Faltaban días para que se completara la alineación astronómica. Los temblores del Pacífico aumentaban en frecuencia y magnitud. Los barcos informaban del propio mar que se alzaba en esa región, grandes muros de agua moviéndose sin viento que los impulsara. Y en sus sueños, esos terribles y vívidos sueños que ya no eran del todo sueños, vio cómo la ciudad empezaba a agitarse. Vio cómo las aguas sobre ella se agitaban mientras la piedra que había permanecido inmóvil durante 50 millones de años comenzaba a moverse y a elevarse. Tenía que estar allí. Tenía que presenciar el despertar, sin importar el costo para su cordura o su vida. La compulsión estaba más allá de la razón, más allá del instinto de supervivencia, más allá de cualquier cosa que pudiera llamarse voluntad humana. Era la llamada del abismo manifestada, la convocatoria del soñador a aquellas mentes capaces de percibir su presencia. Aldworth comenzó a hacer preparativos para un viaje del que no tenía ninguna expectativa de regresar. El mundo académico se enteró de la marcha de Aldworth de Arkham solo cuando no se presentó a los exámenes del trimestre de verano. Para entonces ya estaba a bordo de un carguero de vapor con destino al Pacífico Sur, tras haber reservado un pasaje bajo un nombre falso y con fondos que representaban la liquidación de sus modestos ahorros académicos. No informó a nadie de su destino, no dejó una dirección de reenvío ni tomó medidas para el cuidado de sus pertenencias, salvo una carta sellada al profesor Armitage que debía abrirse solo si no regresaba en un plazo de 3 meses. La carta, que Armitage finalmente leería con manos temblorosas, contenía un relato completo de la investigación de Aldworth, sus descubrimientos y conclusiones. Incluía coordenadas precisas de la ubicación de Relaye, traducciones de pasajes clave de los textos prohibidos y una advertencia de que los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse transformarían la civilización humana de maneras que no podrían evitarse, solo quizás sobrevivir. Voy a dar testimonio, concluía la carta, para que alguien pueda saber la verdad de lo que ocurre cuando las estrellas se alinean. Los sellos se rompen y el soñador abre los ojos a un mundo que ha olvidado a sus antiguos amos. El viaje por el Pacífico fue una auténtica pesadilla. A medida que el barco se acercaba a la región marcada en todos los mapas de Aldworth, la tripulación comenzó a experimentar los sueños. Los marineros se despertaban gritando, hablando de ciudades bajo las olas y de vastas presencias que se agitaban en las profundidades. La brújula del barco giraba descontroladamente, incapaz de encontrar el norte verdadero. El cielo adquirió un peculiar tono verdoso y por la noche se podían ver resplandores fosforescentes bajo la superficie del agua, moviéndose con aparente inteligencia y como si acompañaran al barco. El capitán, un noruego pragmático que había navegado por estas aguas durante 30 años, le confesó a Aldworth que nunca había visto condiciones como estas. «El mar está mal», dijo con el rostro curtido por la intemperie y demacrado por la preocupación. Vuela en contra de los vientos y las ondas de profundidad no tienen sentido. Medimos 3000 brazas en 1 hora y la siguiente marca menos de 500, aunque no hemos cambiado de rumbo ni de posición. Hay algo debajo de nosotros, profesor. Algo inmenso que sube y baja con un ritmo como el de la respiración. Al tercer día de su última escala, avistaron otras embarcaciones, una variopinta colección de barcos procedentes de puertos de la costa del Pacífico, todos convergiendo en las mismas coordenadas. Había barcos pesqueros procedentes de aguas japonesas, una goleta que ondeaba bajo banderas inciertas que bien podrían ser polinesias, incluso un vapor oxidado que parecía haber estado abandonado durante años, pero que de alguna manera seguía navegando con motor.
Las tripulaciones de estas embarcaciones, vislumbradas a lo lejos con binoculares, tenían una extraña uniformidad en su apariencia y movimientos, como si estuvieran animadas por una sola voluntad en lugar de por una individual. Cultarios, explicó Aldworth al capitán. Adoradores de los antiguos, atraídos aquí para el despertar tal como yo fui atraído. Algunos vendrán por voluntad propia, otros obligados por sueños que no comprenden. Pero todos servimos al mismo propósito, ser testigos del regreso de los verdaderos amos de la tierra. El capitán quiso regresar, pero descubrió que el barco no respondía al timón. Estaban atrapados en una corriente sin origen natural, arrastrados inexorablemente hacia las coordenadas del núcleo de la perturbación. A su alrededor el mar subía, no en olas, sino en una gran oleada, como si algo de tamaño incalculable ascendiera del abismo y desplazara un volumen de agua medido en millas cúbicas. En la noche del 29 de junio, con la alineación astronómica a pocas horas de completarse, el mar alrededor de los barcos comenzó a hervir, no con calor, sino con movimiento, como si el agua misma estuviera viva y se agitara en las garras de una convulsión titánica. El ídolo en el camarote de Aldworth resplandecía con una luz tan intensa que podía verse a través de la puerta, y el sonido que emitía, esa pulsación profunda y rítmica, era ahora audible para todos a bordo, vibrando a través del casco del barco como el latido de un corazón más grande que montañas. Y luego, cuando la luna se elevó sobre el horizonte oriental y las estrellas adoptaron su antigua configuración, la ciudad comenzó a elevarse. Al principio emergió lentamente, rompiendo la superficie en fragmentos, la punta de una torre por aquí, la curva de una cúpula por allá, fragmentos de una estructura tan vasta que incluso estos fragmentos empequeñecían los barcos reunidos. El agua manaba de superficies de piedra negra cubiertas de bajorrelieves que herían la vista directa, tallas que parecían retorcerse y cambiar de configuración según el ángulo de observación. La arquitectura era una pesadilla hecha realidad, violando todos los principios de geometría y proporción que los constructores humanos habían descubierto a lo largo de milenios de civilización. Las tripulaciones permanecieron paralizadas, incapaces de apartar la mirada a pesar del dolor que les causaba contemplar la ciudad alzada. Varios marineros enloquecieron al instante, lanzándose a las aguas agitadas o permaneciendo catatónicos junto a la barandilla, con la boca abierta en gritos silenciosos. El capitán intentó reiniciar los motores, desesperado por huir, pero todos los sistemas mecánicos habían fallado. No estaban rotos, sino simplemente inoperantes por la proximidad de fuerzas que reducían la tecnología humana a la irrelevancia. Más de la ciudad emergió, elevándose a una velocidad cada vez mayor a medida que la fuerza que la había mantenido sumergida durante incontables eras finalmente se desvanecía por completo. Grandes plazas emergieron cubiertas de bultos que no eran ni coral ni piedra, sino algo intermedio. Acueductos y puentes de una longitud imposible conectaban estructuras cuyos propósitos eran inimaginables. Y en el corazón de todo, dominando la metrópolis sumergida como una catedral domina una ciudad medieval, se alzaba el templo, la estructura que Aldworth había visto en sus sueños y en el libro de los cultistas, pero cuya verdadera escala excedía incluso esas visiones. El templo era una montaña tallada en forma arquitectónica, una estructura que parecía haber sido cultivada en lugar de construida, con sus superficies cubiertas de grabados y glifos que latían con su propia luminiscencia. Sus puertas que podrían haber dado paso a barcos en lugar de hombres, estaban abiertas, revelando un interior que se extendía más allá de cualquier posibilidad de contención física, como si el templo existiera parcialmente en dimensiones que los sentidos humanos no podían percibir directamente. Y desde dentro de ese templo surgió un sonido, no la pulsación que había acompañado la ascensión, sino algo nuevo, algo que trascendía por completo el oído y resonaba directamente en los huesos, la sangre y las estructuras profundas del cerebro. Era el sonido de algo que se agitaba tras eones de inmovilidad, el gemido de una conciencia inmensa que comenzaba a recuperar la conciencia de su entorno. Aldworth se quedó de pie junto a la barandilla del barco, aferrándose a la madera con tanta fuerza que le sangraban los dedos, incapaz de apartar la mirada del templo mientras el soñador comenzaba a despertar. Una parte de él gritaba por huir, por la clemencia de la inconsciencia o la muerte, cualquier cosa para escapar de lo que estaba a punto de presenciar. Pero una parte más grande, la que había sido marcada y transformada por su contacto con el ídolo, anhelaba ese templo con un deseo que trascendía el miedo y la razón, anhelando ver con plena conciencia al ser cuyos sueños habían moldeado sus pesadillas durante meses. Los demás barcos no sobrevivieron al alzamiento de la ciudad. La mayoría se vieron inundados por el agua desplazada, y sus tripulaciones fueron arrojadas al mar, donde se ahogaron o fueron aplastadas contra las piedras que se alzaban.
Algunos quedaron atrapados en las estructuras emergentes y yacían destrozados sobre plazas y torres como juguetes desechados por un niño descuidado. Solo el barco de Aldworth permaneció intacto, suspendido de alguna manera sobre la ciudad alzada, con la dudosa merced de presenciar lo que vino después. El cielo había adquirido un color indescriptible, un verde púrpura enfermizo, atravesado por vetas de luminiscencia que parecían latir al ritmo del sonido del templo. Las estrellas brillaban con una intensidad sobrenatural, y su luz parecía concentrarse en la ciudad erigida como focos que iluminan un escenario. Y en respuesta a esa tensión estelar, algo dentro del templo comenzó a moverse. Emergió del templo lentamente, e incluso esa emergencia fue difícil de procesar para la mente de Aldworth. El ser era demasiado grande, demasiado fundamentalmente diferente para ser percibido como un todo coherente. Recibía impresiones, fragmentos de datos sensoriales que su conciencia luchaba por ensamblar en algo parecido a una imagen completa. Había una masa como una montaña, pero una montaña que se movía con fluidez a pesar de su inmensidad. Superficies que podrían haber sido carne brillaban húmedas bajo la extraña luz, cubiertas de texturas que sugerían escamas, mucosas y quitina a la vez. Apéndices. No podía precisar si eran extremidades. Tentáculos o algo para lo que no existía un término humano emergían de la masa, extendiéndose hacia el cielo con una determinación que sugería tanto el estiramiento tras un largo sueño como un gesto de triunfo o de invocación. Y la cabeza, esa terrible e imposible cabeza, no era ni rechoncha ni exactamente alargada, sino que combinaba aspectos de morfologías dracónicas, cefalopoides e insectoides en una síntesis que no debería haber sido posible, pero que innegablemente existía. El rostro, si es que podía llamarse rostro, estaba dominado por tentáculos que se retorcían con voluntad propia, algunos tan gruesos como mástiles de barco, otros tan finos como cabello, todos moviéndose en patrones que sugerían pensamiento o comunicación complejos. Tras esa masa de tentáculos se vislumbraban rasgos, una boca de tamaño indescriptible, ojos como vastas ventanas a abismos de conciencia que empequeñecían la percepción humana como una galaxia empequeñece la llama de una vela. Los ojos se abrieron, la mente de Aldworth se quebró bajo esa mirada. La conciencia del ser recorrió las naves reunidas y a sus aterrorizadas tripulaciones como un reflector, y en ese instante de atención, cada humano presente experimentó un contacto que redujo su conciencia individual a la insignificancia. El soñador no los examinó con curiosidad ni hostilidad. Eran emociones demasiado pequeñas, demasiado limitadas para una conciencia que había existido millones de años antes de que los ancestros de la humanidad aprendieran a caminar erguidos. Su atención era casual, incidental, la atención que un hombre podría prestar a los insectos que se arrastran por el suelo. Pero en ese momento de contacto, Aldworth comprendió. Las visiones y sueños que lo habían atormentado eran simplemente el desbordamiento de esta vasta conciencia al acercarse al despertar. Emanaciones aleatorias de una conciencia tan inmensa que sus pensamientos ociosos podían destrozar la razón humana. Ahora, completamente despierto, el soñador recuperaba la conciencia de su entorno, evaluando un mundo que había cambiado sustancialmente durante su encierro. El ser se elevó completamente del templo, erguido en toda su altura, una altura que parecía cambiar y variar según la perspectiva, como si existiera simultáneamente en múltiples escalas. Alá se desplegaron desde su espalda vastas membranas que parecían estar hechas de sombra y luz estelar más que de cualquier sustancia material. Cuando batían, el sonido era como un trueno que retumbaba en una llanura vacía, y el viento que generaban enviaba olas que se estrellaban contra las piedras elevadas de la ciudad. Las naves cultistas que habían sobrevivido al alzamiento se acercaban a la ciudad. Sus tripulaciones cantaban en ese idioma desconocido, con los brazos alzados en señal de adoración o súplica. Aldworth podía ver figuras moviéndose por las plazas de piedra, los profundos que había vislumbrado en Kingsport y otros de su especie, emergiendo de las inundadas capas inferiores de la ciudad para saludar a su señor despertado. Se postraron ante el soñador, y sus voces se unieron al cántico en armonías que las gargantas humanas no habrían podido producir. El soñador reconoció a sus adoradores con un gesto. Un vasto apéndice recorrió las naves reunidas en un movimiento que podría haber sido una bendición o simplemente un reconocimiento de su presencia. Y donde pasaba ese apéndice, la realidad misma parecía ondularse. El espacio se curvaba de maneras que hicieron que a Aldworth se le humedecieran los ojos y le doliera la cabeza con una presión repentina. Los cultistas gritaron de éxtasis o de agonía. Quizás no había diferencia en ese momento. Y varios simplemente dejaron de existir.
sus cuerpos deshaciéndose al ser tocados por fuerzas más allá de la comprensión material. El ser habló entonces. Aunque habló, era una palabra inadecuada para la transmisión de significado que se produjo. No era lenguaje como los humanos lo entendían, ni palabras, ni siquiera pensamientos coherentes, sino más bien una imposición directa de conceptos y conciencia en las mentes de todos los que lo presenciaron. Aldworth comprendió, aunque la comprensión tuvo un precio que percibió en la fragmentación de su conciencia. El mensaje era simple y terrible. Los antiguos habían despertado. Los mares serían recuperados. La geometría del mundo recuperaría su configuración original, los ángulos y dimensiones que los antiguos requerían para su existencia. La humanidad podía adaptarse o perecer. Era indiferente para seres cuya perspectiva temporal abarcaba millones de años y cuyo imperio una vez abarcó no solo la Tierra, sino también mundos que orbitaban estrellas distantes. La transformación ya había comenzado. Aldworth podía observarla en la forma en que el agua que rodeaba la ciudad cambiaba, adquiriendo propiedades que el agua no debería poseer, fluyendo hacia arriba desafiando la gravedad, formando estructuras que parecían casi cristalinas, casi vivas. El cielo se curvaba, el espacio mismo se deformaba a medida que la presencia del soñador imponía sus parámetros dimensionales, originales a la realidad circundante. Y entonces el soñador centró su atención por completo en la nave, donde se encontraba Aldworth. Esos enormes ojos se enfocaron en él específicamente, distinguiéndolo de la aterrorizada tripulación con una conciencia que penetró cada capa de su ser. En ese instante, Aldworth experimentó un contacto más completo que cualquier otro antes. No solo su conciencia rozando la periferia de la conciencia del soñador, sino toda su existencia envuelta en esa inmensidad imposible. Vio, no con los ojos, sino con algo más profundo, la historia completa de los antiguos. Presenció su llegada desde más allá de las estrellas. Los vio moldear la joven Tierra según sus propósitos. Observó cómo crearon vida y civilización cuando la superficie del planeta aún se enfriaba tras su formación. Vio sus guerras con entidades rivales de otras dimensiones, conflictos que transformaron continentes y mares en ebullición. Presenció la catástrofe que hundió sus ciudades. No una derrota, sino un accidente cósmico, una colisión de fuerzas que ni siquiera los antiguos pudieron controlar por completo. Y vio el futuro, o un futuro, una posible línea temporal entre las infinitas ramificaciones que permitía la realidad cuántica. Vio a la humanidad luchando por adaptarse mientras el mundo se transformaba a su alrededor. Vio a algunos humanos cambiar, evolucionar o involucionar hacia formas más adaptadas al nuevo régimen, convirtiéndose en algo intermedio entre humanos y profundos. Vio ciudades hundirse mientras los mares subían para reclamar las costas donde los antiguos gobernaron. Vio la geometría del espacio mismo alterándose, creando zonas donde la conciencia humana no podría sobrevivir mucho tiempo sin transformación. Pero también vio resistencia, grupos de humanidad aferrados a su forma original, preservando el conocimiento y la cultura en refugios ocultos, esperando que el ciclo volviera a cambiar, porque el regreso de los antiguos no era necesariamente permanente. Habían gobernado y caído antes, gobernarían y caerían de nuevo, atrapados en ciclos que abarcaban épocas incalculables. El universo era más grande y complejo de lo que ellos mismos comprendían, y había fuerzas que limitaban incluso a las entidades más poderosas. El contacto terminó, y Aldworth se encontró de rodillas en la cubierta del barco, con la sangre manándole de la nariz y los oídos, y su conciencia apenas lo suficientemente coherente como para registrar su entorno. El soñador lo había despedido, volviendo su atención a la tarea más importante de reclamar su dominio. Ya emergía más de Relie, surgiendo de profundidades que parecían imposibles, pero que cedían su carga con creciente facilidad. El capitán, destrozado por lo que había presenciado, daba órdenes incoherentes a una tripulación que ya no tenía la cordura para obedecer. El barco comenzaba a resquebrajarse, su casco se partía a medida que las fuerzas que emanaban de la presencia del soñador superaban lo que las estructuras materiales podían soportar. El agua inundaba las cubiertas inferiores, pero no era agua normal. Brillaba con esa luminiscencia verde enfermiza y parecía moverse con un propósito, extendiéndose hacia arriba con tentáculos que se aferraban a todo lo que tocaban. Aldworth sabía que solo tenía unos instantes para actuar. Con las últimas fuerzas de su voluntad, se tambaleó hasta el bote del barco, un pequeño bote que de alguna manera se había mantenido intacto, y se arrojó a él. Las cataratas se soltaron y se dejó caer hacia las agitadas aguas, seguro de que simplemente estaba eligiendo su muerte en lugar de escapar de ella. Pero el bote amerizó intacto, y la corriente, esa misma corriente inexplicable que los había atraído hasta allí, se invirtió,
alejándolo de la ciudad erguida con una fuerza asombrosa. Tras él, su nave se desintegró por completo. La tripulación se perdió en aguas que ya no eran completamente terrestres. Arriba, el soñador alzó sus vastos apéndices hacia el cielo, y las estrellas mismas parecieron cambiar de rumbo. La realidad se doblegó para dar cabida a una presencia que creía sellada para siempre. Aldworth remaba con la poca fuerza que le quedaba en los brazos temblorosos, guiado por el instinto o quizás por los últimos vestigios de la atención del soñador, concediéndole la dudosa merced de la supervivencia para que alguien pudiera informar de lo ocurrido. Remó por aguas que se comportaban de forma impropia del agua, pasando junto a fragmentos de embarcaciones y cuerpos de marineros cuya carne se había transformado en sustancias que no eran ni completamente orgánicas ni completamente minerales. Remó hasta que el cansancio lo reclamó, hasta que su conciencia se desvaneció y se desplomó en el fondo del bote, entregándose al destino que el mar y el soñador decretaran para él. Aldworth despertó en un hospital de Auckland, llevado allí por un carguero que lo encontró a la deriva en su bote a 300 kilómetros de cualquier tierra trazada, delirando y al borde de la muerte por la exposición a la intemperie y la deshidratación. Los médicos que lo atendieron notaron las extrañas marcas que cubrían su piel, la intensidad atormentadora de sus ojos y cómo se despertaba gritando por pesadillas que lo dejaban sin habla durante horas. Al principio, lo tomaron por loco, y su relato de ciudades alzadas y dioses despertados se descartó como los delirios de una mente destrozada por un trauma en el mar. Pero ciertos detalles, las coordenadas precisas que proporcionó, que coincidían con las posiciones reportadas de los buques desaparecidos, su posesión de artefactos que los expertos no pudieron identificar ni explicar, la forma en que sus descripciones de los eventos coincidían con los relatos de otros sobrevivientes dispersos por el Pacífico, convencieron gradualmente a los investigadores de que, por imposible que pareciera su relato, contenía algo de verdad. Las investigaciones oficiales establecieron que algo había ocurrido en el Pacífico Sur a finales de junio de 1926. Múltiples barcos habían desaparecido de una zona de aproximadamente 800 kilómetros de diámetro. Los sismógrafos habían registrado perturbaciones masivas provenientes de la región. No terremotos en el sentido convencional, sino pulsaciones rítmicas que sugerían el movimiento de algo inmenso bajo el lecho marino. Los barcos de rescate enviados para investigar reportaron condiciones extrañas. Zonas donde las brújulas no funcionaban, donde el agua brillaba con una fosforescencia inexplicable, donde el mar parecía subir y bajar con un ritmo ajeno a cualquier fuerza lunar o de marea. Lo más significativo es que se había recuperado a varios supervivientes, además de Aldworth, marineros de barcos destruidos, pescadores de islas remotas, incluso algunos miembros de los barcos de los cultistas que, de alguna manera, habían escapado de la catástrofe. Sus relatos, recopilados y comparados por autoridades cada vez más perturbadas por los patrones emergentes, pintaban una imagen coherente de algo que trascendía la experiencia habitual. Una ciudad surgiendo de las profundidades, un ser de tamaño inimaginable emergiendo de esa ciudad y la realidad misma deformándose bajo la influencia de fuerzas que la ciencia no podía explicar. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, no surgió ninguna prueba definitiva. Las expediciones enviadas a las coordenadas regresaron con informes de nada inusual, profundidades oceánicas normales, ningún rastro de una ciudad erguida, ninguna indicación de los catastróficos eventos que múltiples testigos habían descrito. Era como si el mar se hubiera tragado toda la evidencia, dejando solo a los sobrevivientes traumatizados y sus increíbles historias. El propio Aldworth se recuperó físicamente, aunque su mente quedó marcada por lo que había presenciado. Regresó a Arkham en el otoño de 1926 y retomó su puesto en la universidad, pero se encontró incapaz de concentrarse en las actividades académicas convencionales. Sus experiencias habían alterado radicalmente su comprensión de la realidad, impidiéndole aferrarse a las cómodas certezas que sustentaban el discurso académico. Escribió su relato durante el invierno de ese año, trabajando durante largas noches en su estudio, el mismo estudio donde el ídolo había ocupado un lugar de honor. El ídolo mismo había desaparecido durante su viaje por el Pacífico, abandonado en el barco que se hizo añicos a la sombra de R'lyeh, y Aldworth sintió su ausencia como una pérdida y un alivio a la vez. Sin ese foco de atención para el soñador, la intensidad de sus visiones había disminuido, aunque aún soñaba regularmente con la ciudad hundida y su terrible amo. El manuscrito que produjo, una crónica detallada de su investigación y su culminación, constaba de varios cientos de páginas. Hizo copias, las depositó en colegas de confianza y las almacenó en diversos lugares, asegurándose de que incluso si una copia se perdía o se destruía, el conocimiento persistiría. Alguien debe saberlo.
Escribió en una carta adjunta al profesor Armitage: «Alguien debe comprender lo que ocurrió y lo que podría volver a ocurrir, porque estoy convencido de que lo que presencié no fue un final, sino un comienzo». De hecho, seguían llegando informes de todo el mundo, lo que sugería que los sucesos de junio de 1926 no habían sido un incidente aislado. Las regiones costeras reportaron un aumento en la actividad de culto, con adoradores de los antiguos cada vez más audaces en sus rituales públicos. Barcos pesqueros de alta mar sacaron artefactos de fosas inexploradas, piedras talladas, objetos metálicos de propósito desconocido y, en una ocasión, una estatua idéntica al ídolo perdido de Aldworth. Los biólogos marinos observaron la aparición de nuevas especies en los océanos, criaturas que parecían haber emergido de profundidades que antes se creían inertes, organismos cuya biología desafiaba la clasificación convencional. Lo más inquietante fue que los sueños persistían. Psicólogos y psiquiatras de todo el mundo informaron de un aumento en el número de pacientes que sufrían pesadillas de una consistencia notable. Sueños de ciudades sumergidas, de seres inmensos que se agitaban en el abismo, de una voz que llamaba desde las profundidades con promesas o amenazas que trascendían el lenguaje. Algunos de estos soñadores buscaron ayuda, mientras que otros abrazaron sus visiones, formando nuevos cultos o uniéndose a los existentes, dedicándose a la adoración de entidades que solo conocían a través del contacto nocturno. Aldworth comprendió que el despertar del soñador no había sido un evento único, sino el inicio de un proceso que se desarrollaría durante años o décadas. R'lyeh se había elevado brevemente y luego se había hundido de nuevo. No podía determinar si por voluntad propia o debido a las fuerzas que aún impedían el regreso de los antiguos. Pero los límites se habían puesto a prueba, los sellos se habían debilitado, y la próxima vez que las condiciones se alinearan, el ascenso podría ser permanente. Dedicó el resto de sus años a estudiar este fenómeno, manteniendo correspondencia con investigadores de todo el mundo, recopilando relatos de soñadores y cultistas, intentando cartografiar el alcance de la influencia de los antiguos y predecir dónde podrían emerger próximamente. Su trabajo fue en gran medida ignorado por la academia convencional, desestimado como la obsesión de un hombre cuya razón había sido dañada por un trauma. Pero un pequeño círculo de académicos, aquellos que se habían encontrado con fenómenos similares o que reconocían la coherencia y el detalle de la investigación de Aldworth, tomaron en serio sus advertencias. En 1928, la primavera de 1928, la salud de Aldworth comenzó a deteriorarse rápidamente. Las marcas en su piel, que se habían desvanecido hasta convertirse en tenues cicatrices, se oscurecieron repentinamente y comenzaron a extenderse. Experimentó episodios de lo que los médicos llamaban convulsiones, pero que él sabía que eran momentos de contacto involuntario con la conciencia del soñador, conexiones breves pero abrumadoras que lo dejaban sin aliento y desorientado. Sus sueños se volvieron tan vívidos que a veces no podía distinguirlos de la realidad, y se encontraba de pie junto a su ventana al amanecer, mirando hacia el este, hacia el mar, susurrando en ese idioma desconocido que su mente consciente no entendía. La noche de su muerte, hallado en su escritorio una tarde de mayo con la mano aún en la mano, rodeado de papeles cubiertos de cálculos y diagramas, completó un último documento. Era breve, escrito con una letra temblorosa pero legible. He visto la verdad que se esconde bajo la cómoda superficie de nuestra realidad. No estamos solos en este planeta, nunca lo hemos estado. Y las entidades que comparten nuestro mundo están tan lejos de nuestra comprensión que existimos para ellas como los insectos existen para nosotros, apenas percibidos, fácilmente aplastados, completamente insignificantes en el vasto alcance de sus propósitos. El soñador duerme de nuevo bajo el Pacífico, pero su sueño es más ligero ahora, más fácil de perturbar. Los sueños continúan, haciéndose más intensos con cada mes que pasa. Los cultos se reúnen en mayor número, envalentonados por las visiones de su Dios resucitado y triunfante. Los mares se agitan con movimientos que los oceanógrafos no pueden explicar, y de las fosas más profundas surgen sonidos que los oídos humanos jamás fueron diseñados para oír. No sé cuándo volverán a alinearse las estrellas en esa configuración que permita el regreso completo de los antiguos. Podrían pasar años, décadas, incluso siglos, pero llegará, de eso estoy seguro. El ciclo no se puede romper, solo retrasar. Y cuando llegue ese día, cuando R'lyeh se alce por última vez y el soñador abra los ojos para reclamar el mundo que siempre le perteneció por derecho, la humanidad se enfrentará a una elección que no es realmente una elección: adaptarse a una realidad para la que nunca evolucionamos, o perecer como han perecido innumerables especies al llegar su fin. He sido testigo. He tocado el infinito
y ese contacto me ha disminuido. Aún llevo la marca del soñador, y sé que ni siquiera en la muerte me libraré de su influencia. Mi conciencia podrá disiparse, pero algún fragmento permanecerá, atraído de vuelta a esas profundidades imposibles donde los antiguos aguardan en sus ciudades sumergidas, pacientes como las montañas, inevitables como las mareas. Que este relato sirva de advertencia a quienes vengan después. El océano guarda secretos que no estaban destinados al conocimiento humano. Algunas profundidades no deben ser exploradas, algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre, porque más allá de esas puertas se encuentran verdades que quebrarán la razón y la reemplazarán con una terrible claridad. Estamos solos en un universo más vasto y extraño de lo que cualquier mitología haya imaginado. Pero estamos rodeados de entidades tan extrañas que el contacto con ellas nos transforma en algo más que humanos. El soñador espera. Las estrellas giran en sus cursos. Y cuando el ciclo se complete, como debe ser, como siempre ha sido, los mares se entregarán a sus muertos. Las ciudades se alzarán del abismo y el breve sueño febril de la civilización humana terminará como deben terminar todos esos sueños, dispersado por la luz de un amanecer que no trae iluminación, sino aniquilación. He visto el futuro y se está ahogando.